La fotografía como profesional del periodismo para mí es una herramienta con la que contar historias y con la que ser responsable con el mundo que me rodea. Yo creo que sí, es una herramienta, o sea, yo me siento yo misma una herramienta al servicio de la información que luego le llega a la gente. Yo creo que es un modo de contar historias que normalmente no son contadas, o normalmente pues cualquier persona de cualquier ciudad no tiene acceso a esas historias. Entonces yo creo que hay que contar las historias no solo escribiéndolas, sino con imágenes. El cerebro humano necesita imágenes, necesita ver para entender, para procesar y para creer también. Bueno, primero hay que tener muchas ganas. Y bueno, pues cada situación requiere una preparación diferente. En este caso yo normalmente investigo primero sobre un tema que me interesa, me llama la atención. También depende si yo estoy trabajando, si quiero hacer un reportaje más de investigación o quiero cubrir las noticias, no quiero hacer breaking news. Pues es documentarte sobre el sitio al que vas, más que nada para no ir sin saber nada. Y bueno, tratar de hacer contactos allí sobre el terreno. En ese sentido los compañeros nos apoyamos los unos a los otros, a pesar de ser freelance y ser una profesión bastante solitaria, pero pues es tan fácil como coger un billete, llegar ahí, prepararte el sitio donde vas a dormir. Y a veces está bien, a veces tienes que dormir pues un poco pues lo que haya, quiero decir, y empezar a trabajar. Y normalmente pues vas sin nada de curro, otras veces tienes un encargo, si hay suerte. Y yo personalmente, bueno, más que personalmente, en realidad un poco todos estamos en la misma situación, porque ahora la situación del periodismo para los freelance es muy aciaga, y para los de plantilla cada vez es más escasa porque cada vez hay menos. Entonces estamos un poco todos en el mismo barco de la precariedad, que tú vas ahí, te haces tus fotos y las vendes como puedes. Luego sobre el terreno, depende de dónde estés, si es un sitio que ahora mismo está un poco, que es caliente, ¿no? que están hablando de ello, pues puedes tener la suerte de recibir un encargo cuando estás ahí. Por ejemplo, yo acabo de llegar ahora de Gaza, me fui a hacer un trabajo personal, al final he hecho como 4, porque fui para 3 días, me quedé 3 meses, y mientras estaba ahí estuve trabajando para foto y vídeo para Wall Street Journal, y bueno, no tenía ni idea de que me iba a tocar eso. Dije, aleluya, por fin me mandan algo. Y mientras tanto pues lo conjugué un poco con la idea que yo tenía y otras que me salieron en el viaje. Y nada, pues eres un poco mujer u hombre orquesta, porque tú te lo tienes que preparar, tú te lo tienes que financiar, lo tienes que producir, tienes que realizarlo, digamos, y luego también lo tienes que editar. Pues me toca hacerlo todo, y ahora de hecho me toca sentarme un mes a editar todo el trabajo, y yo creo que me va a dar un agua cuando lo acabe. Eso, y venderlo, porque luego además después de acabar el trabajo lo tienes que vender, y hay veces que recuperas y hay veces que no, y si no recuperas luego seguir haciendo tu trabajo es más difícil aún, porque es un poco así, pero qué bonito es, ¿no? Sí, por supuesto que hay un espacio para ser creativo. La verdad es que, a ver, es un debate bastante sensible, y yo creo, desde mi punto de vista, creo que lo importante es la historia, y lo importante es que tú cuentes la historia bien. Para ello tú te puedes valer de herramientas artísticas que están ahí a tu alcance, con límite, pero por ejemplo, tú escoges el tipo de, pues el objetivo, escoges el encuadre, escoges si quieres hacer blanco y negro, si quieres hacer color,
y como retoque pues tiene, bueno, son permisibles ciertos retoques pues de corrección de luz más que nada, un poco de contraste y enfocar, o sea, darle una mascarita de foco y poco más. Hay herramientas y hay lenguajes visuales que tú puedes adquirir para contar la historia mejor, siempre y cuando la estética no prevalezca sobre lo que estás queriendo decir, porque si la gente se queda más con lo bonita que es la foto sobre lo que tú estás contando, tú estás fallando como informador, porque realmente tienes que ser un informador ahí. Entonces, yo lo que quiero es que mi mensaje te llegue y que a ti esa estética te llegue sin que tú te des cuenta. Ese es el buen fotógrafo. Entonces, sí se pueden utilizar, pero con medida. Ya, pintar la foto con brocha gorda, bueno, pues no. Y sobre todo yo creo que el límite es la ética y el ser honesto con lo que tú estás contando, no inventarte en la foto lo que no hay. Y no solo te hablo de la estética, sino de la narrativa de la imagen, la narrativa de la historia como historia conformada por varias imágenes. Realmente depende de cómo la cuentes y depende de cómo te atraigan, te pueden dar todas las respuestas en la primera foto y decir, uff, ya está, ya me he aburrido. O te pueden meter en la historia poco a poco y decir, ostras, ¿esto qué es? ¿Qué más me cuentas? ¿Qué me estás queriendo decir aquí? ¿Quién es esta persona? ¿No? Entonces, de ahí tienes que partir para poder trabajar. Esas son las herramientas que tú puedes utilizar, pero con medida. O sea, no se puede abusar de ello, porque si no, en realidad estarías, bueno, pues cayendo en el error más grande, que es quedarte en la forma y no en el contenido. Bueno, depende de qué medio. Por ejemplo, no es lo mismo la fotografía, como te decía, de agencia, que es inmediata, que lo que tú estás contando, tienes que contar una situación, un contexto, toda una historia en una imagen. Entonces, este es un lenguaje aparte y la historia pues es más profunda. Tú te puedes pasar 1 mes, 3 meses haciendo una historia, ¿no?, de investigación por medio de imágenes. Y bueno, pues la salida que puede tener eso básicamente son los magazines, que en España desgraciadamente hay pocos y están perdiendo mucha calidad. El problema es cuando los medios no están dirigidos por periodistas, sino por empresarios. Cuando un empresario va a pensar que la información no es información y no es un derecho. Un empresario va a mirarlo con ojos capitalistas o economistas, digamos, y va a pensar que eso es un entretenimiento o, digamos, es un producto que tiene que traducirse en dinero. Ese es un error tremendo en este país y en otros países también. Pero yo creo que en España ahora mismo hay plataformas que podrían funcionar muy bien, pero realmente necesitan un cambio generacional. Yo nunca renunciaría a fotografiar nada, porque, como ya te decía, soy un vehículo. Entonces, trato de ser una observadora, no activa. Eso es lo que un fotógrafo tiene que ser. Entonces, lo único que me negaría a fotografiar sería una situación en la que una persona sufra para que yo saque una foto. Por ejemplo, a veces en las guerras los bandos confunden información con propaganda. Normalmente tienen esa manía. Y en alguna ocasión he visto como han podido preparar algo, ¿no?, para que yo saque la foto. Ahí me niego, ¿no? Entonces, si no pasa sin mí, no tiene que pasar conmigo. Esa es mi máxima, esa es la ética. Sí, o sea, yo lo que no quiero es que alguien monte un show para mí. O sea, mi responsabilidad es que mi trabajo
tiene que ser algo que hago para el bien común. Si no, no tiene sentido alguno, ¿no? Esta es una profesión muy de egos y es un problema porque en realidad cuanto más ego tienes, peor trabajas, porque menos empatía tienes con la gente y realmente la gasolina que te tiene que alimentar tiene que ser la empatía por la gente, ¿no? Pero la realidad es que esto ya no es, no son los años 60 o 70 y el mundo ya no es Vietnam. Entonces, en una época dada en la que no había esta acumulación de imágenes, sí que la fotografía podía tener esta función y en ciertos casos hay situaciones que una fotografía ha variado la historia, pero han sido pocas esas veces y yo creo que más que esto es un trabajo de hormiguitas a largo plazo, ¿no? Yo aporto y en realidad, aunque no cambie nada a nivel social, aporto al imaginario general de las sociedades y si a mí una persona me escribe un mail y me dice he visto tus fotos hoy, me echaba a llorar y hoy he abrazado más a mi hijo, eso es lo que quiero. Aunque tratas de ser un observador lo más neutro posible, es algo inevitable que tú pongas algo de ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso también depende de la cultura que tenga cada uno. Creo que lo más importante para conocer el mundo, entenderlo tal cual es ahora, es leer historia, por ejemplo, o, bueno, leer. No te imaginas cuánta paciencia tienes que tener en todos los sentidos. Uf. Contigo mismo, primero, porque pasas muchas horas contigo mismo y la soledad te tiene que gustar mucho. Pero paciencia a la hora de buscar la historia, porque es un trabajo de día a día, no es llegar, pum, besar el santo, hacer el fotón del siglo y marcharte. No debería ser así tampoco, porque querría decir que tú has hecho una imagen de la que no entiendes nada. Entonces, tienes multitud de situaciones diferentes y normalmente no recoges lo que pensaba que ibas a recoger. O sea, cuando llegas tienes una idea en la cabeza que yo con el tiempo he aprendido a no hacerme demasiadas ideas preconcebidas porque probablemente la historia que saque va a ser totalmente diferente a lo que yo traía preparado de casa. Entonces, yo fluyo y entonces, bueno, voy haciendo. Tienes que ser muy paciente a la hora de adaptarte a las circunstancias, pero en todos los aspectos, desde ambientales como, pues no sé, humanos de todo tipo. Yo creo que eso también es lo bonito, porque si fuese esa mesa puesta siempre sería un poco coñazo, ¿no? No tengo muchos referentes, sí que pues, las fotografías de la guerra de Vietnam, bueno, Capa es un clásico, pero vamos, a mí las fotos del desembarco de Normandía me marcaron. No sé, aquella fotografía, no, me parece que es un frame de vídeo del hombre con las bolsas de la compra parando un tanque en Tiananmen. También mis referentes, quizá, incluso para fotografía tienes que tener referentes de pintura. Y, no sé, Goya para mí es el primer fotoperiodista de la historia, pero con pinceles. En realidad, mis referentes ya no son puramente fotográficos en sí, sino humanos. A mí quien me inspira es la gente. Y pueden ser luego malos fotógrafos, pero... o no, pueden ser geniales y aprendes un montón. Pero a mí me ayuda que la gente tenga pasión a mi alrededor, me inspira y que crea sobre todo en lo que siente que tiene que hacer. Bueno, yo me rodeo de gente de la que aprendo mucho, veo poco porque, ya te digo, esto es bastante... casi siempre estás solo y eso, pero te vas encontrando a compañeros que te enseñan muchísimo y
y que vamos, de los que espero pues aprender toda la vida. Hoy, por ejemplo, me he querido traer aquí para que me acompañe a mi gran amigo Horacio Villalobos, que además es gran editor, retirado ya, y fotógrafo y para mí maestro, porque él fue quien editó mis fotos de Siria cuando yo estuve de stringer para EPA freelance. Allí yo llegué sin nada y les contacté porque vi la línea y dije, jo, no tienen ni una foto ni media. Digo, no puede ser. Digo, oye, estoy en Siria, esto es lo que he hecho hoy, es mi primer día, si queréis fotos mañana voy a estar en Alepo. Y me dijeron, manda. Y la verdad es que tuve la gran suerte de que el editor fuese de la vieja escuela, que no trata las fotos como si fuesen, bueno, ¿sabes?, números, y los fotógrafos como si fuesen números y ya está, sino que se implicaba. Él me llamaba por teléfono cuando estaba en el frontline, me decía, querida, ¿cómo estás? Y esa relación que el fotógrafo traza con el editor es muy importante a todos los niveles, porque anímicamente tú allí estás muy solo y necesitas también tener un contacto con el exterior, ¿no? Y alguien que te dirija, porque tú ahí estás en una burbuja, pero claro, tú no te enteras de las cosas. Entonces, tener un editor que realmente sabe tratar contigo, sabe tratar tu trabajo, sabe entender y sabe decirte, mira, estás haciendo estas fotos, trata de buscar una historia que a lo mejor trate de esto, o trata de hacer este enfoque, y que te guíe. Alguien que sepa de fotografía y alguien que saque la cara además por los fotógrafos. En este país, desgraciadamente, la figura del editor que protege a los compañeros, porque en realidad son tus compañeros, a los fotógrafos y les cuida como una familia, eso se ha perdido. Se ha perdido aquí y es básico para que tú hagas tu trabajo bien, porque al fin y al cabo este trabajo es una cadena. Es una cadena, y entonces no puedes tener una mala relación con esa cadena, porque se va a notar en tus fotos. Si tienes un mal fixer, vas a decir, bueno, es que no estoy haciendo nada. Tuve la gran suerte de hacer una portada del New York Times y yo no tenía apenas internet, solo mandaba las fotos y apenas podía ver el mail. Y me dio por abrir uno de los mails y vi que un compañero me decía, enhorabuena, me mandaba un PDF con la esta, y yo decía, digo, mira qué majo, el tío me ha hecho un montaje como si hubiera publicado en el New York Times, porque me está dando ánimos, porque estoy aquí de freelance y algún día lo haré. Y entonces luego abrí otro mensaje que era de una de las editoras de la agencia y me mandó el mismo PDF y dije, hostia, digo, pues va a ser verdad.